Recuerde que este material nos apoya para llegar a la sanación. Esta es una herramienta que, aunque es para apoyar, puede llevarnos a tener algunos sentimientos y pensamientos de ansiedad, depresión o de tratar de causarnos daño. Recuerde que hay organizaciones para apoyarle. El 988 es cuando está pensando lastimarse y es solo para una emergencia. Capítulo 7. Recobremos nuestro yo de edad escolar. Cada persona es tan única como la huella de su pulgar. No existen dos iguales. No hay dos personas que entiendan la misma frase de la misma manera. Así, al tratar con personas no intente acomodarlas a su concepto de lo que deben ser. Milton Erickson. Yo envié lejos a mi hermano. Lo entregué a la gente sombría que pasaba. Le enseñaron a llevar su cabello largo, a deslizarse por allí desnudo, a beber agua con sus manos, a pasear caballos, a seguir el débil rastro a través de la hierba. Llevé a mi hermano al otro lado del río, luego nadé de regreso, dejando a mi hermano solo en la playa. En la calle 66 noté que se había ido. Me senté y lloré. Robert P.L.Y. Soñé con mi hermano. Índice de sospecha. Conteste sí o 110 a las siguientes preguntas. Después de leer cada pregunta, espere a que fluyan sus sentimientos. Si siente el impulso de contestar sí, pues hágalo. Si esa energía lo motiva a decir no, responda de esa manera. Si contestas /diagonal a cualquier pregunta puede usted sospechar que su maravilloso niño interior de edad escolar ha sido herido. Hay diversos grados de daño. ¿Está usted en algún punto en una escala de 1 a 100? Mientras más preguntas sienta usted que deben contestarse afirmativamente, más fue herido su niño interior de edad escolar. 1. ¿A menudo se compara con otras personas y se considera inferior a ellas? ¿Sí o no? 2. ¿Desearía tener más amigos de ambos sexos? ¿Sí o no? 3. ¿Con frecuencia se siente incómodo en eventos sociales? ¿Sí o no? 4. ¿Se siente incómodo cuando forma parte de un grupo? Si no se siente a gusto cuando está solo? ¿Sí o no? 5. ¿A veces le dicen que usted siempre busca la competencia? ¿Piensa que siempre debe ganar? ¿Sí o no? 6. ¿Tiene frecuentes conflictos con la gente con quien trabaja? Si no con los miembros de su familia? ¿Sí o no? 7. En los negocios. A. ¿Usted cede completamente? O B. ¿Insiste en que todo se haga a su manera? ¿Sí o no? 8. ¿Se jacta de ser estricto y que respeta al pie de la letra la ley? ¿Sí o no? 9. ¿Pospone sus asuntos con frecuencia? ¿Sí o no? 10. ¿Tiene problemas para concluir lo que empezó? ¿Sí o no? 11. ¿Considera saber hacer cosas sin recibir instrucciones? ¿Sí o no? 12. ¿Siente usted mucho miedo de cometer error? Si no se siente usted intensamente humillado si lo obligan a reconocer sus errores? ¿Sí o no? 13. ¿Otras personas le causan ira y las critica a menudo? ¿Sí o no? 14. ¿No posee alguna habilidad básica de la vida, habilidad de leer, de habla y /diagonal o escribir bien gramaticalmente, habilidad para hacer cálculos matemáticos, etc.? ¿Sí o no? 15. ¿Pasa usted mucho tiempo con /diagonal o analizando lo que alguien le ha dicho? Si no, 16. ¿Se siente feo e inferior? Si no, si es así, trata de ocultarlo con ropas, cosas, dinero o maquillaje. ¿Sí o no? 17. ¿Constantemente se miente a sí mismo y a otros? ¿Sí o no? 18. ¿Piensa que lo que realiza no es suficientemente bueno? ¿Sí o no? Edad escolar normal. Cuando asistió a la escuela, dejó el sistema familiar y entró en una nueva etapa de socialización y adquisición de habilidades. Habiendo establecido cierta seguridad en sí mismo, estaba listo para entrar en el mundo. La escuela se convertirá en el principal entorno durante cuando menos los siguientes 12 años. La edad escolar ha sido llamada el periodo de latencia, con referencia a la ausencia de energía sexual. La energía sexual comenzará a surgir en la pubertad. Durante la edad escolar, el ritmo biológico del niño prepara el escenario para que éste adquiera un conjunto de habilidades que le permitirán la supervivencia. Apoyándose en anteriores fuerzas del ego, de confianza y esperanza,
autonomía y voluntad, iniciativa y propósito, el niño debe ahora aprender todo lo que pueda para prepararse para la vida adulta. Las habilidades más importantes que tiene que aprender son la cooperación, la interdependencia y un saludable sentido de competencia. El prepararse para vivir también requiere algunas habilidades académicas, lectura, escritura y aritmética. Sin embargo, estas habilidades no debieran haber sido más importantes que conocer, amar y valorarse a uno mismo, pues son esenciales para el buen aprendizaje. El desarrollo de habilidades en la escuela nos ayudó a pensar libre y espontáneamente en nuestro futuro. Nos ayudó a corroborar nuestro sentido de identidad. Si participamos y aprendemos, nos inunda una sensación de poder. Nos sentimos activos y competentes. Estas son las fuerzas del ego que se necesitan desarrollar en la escuela. Si somos competentes, podemos ser activos y creamos un lugar en el mundo. La exitosa consecución de las tareas escolares nos da una nueva sensación de poder y esperanza. Debido a que soy capaz, puedo ser lo que yo decida. La etapa escolar debe ser tanto para jugar como para trabajar. El juego es una parte crucial del desarrollo de los niños, pues aprenden imitando y acomodándose. Esto se realiza mediante una representación simbólica. Jugar a la casita y a papá y mamá son parte importante del desarrollo mental de los niños. Pensamiento lógico concreto. A los 7 u 8 años de edad los niños son capaces de pensar lógicamente, aunque lo hacen de una manera restringida. No es sino hasta la pubertad cuando pueden concebir y sustentar proposiciones contrarias a los hechos. Hasta entonces el niño empezará a idealizar las cosas y a las personas. La idealización presupone que uno está apto para formular hipótesis contrarias a los hechos. Los niños de edad escolar son francos y lógicos. ¿Recuerda cuando aprendió el juramento a la bandera? Dijo palabras que no entendía. ¿Recuerda cuando aprendió a rezar? Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres. Los niños de edad escolar también son egocéntricos. Esto se advierte cuando sorprenden a sus padres en algún error y piensan que son más listos que sus progenitores. Esta suposición cognoscitiva es la base de muchos fenómenos interesantes. Los niños de esta edad a menudo piensan que son adoptados. Si son más listos que sus padres, es porque deben provenir de otra parte. Las bromas de los escolares tratan a menudo de los adultos tontos. El cuento de Peter Pan agrada a los niños esta edad en parte porque los personajes no tienen que crecer nunca convertirse en adultos tontos. Un aspecto importante del egocentrismo de los niños es su creencia de que los adultos son benévolos. Los niños formulan esta hipótesis y se aferran a ella. Recuerdo cuando asesoré a los administradores de una escuela. Les sorprendía que los alumnos de sexto grado protestaran por el despido inminente de un maestro. Lo más extraño era que a ninguno de los niños les caía bien el maestro. Ellos creían que su maestro, como adulto, no podía ser malo. Esto explica por qué el niño herido que vive en nuestro interior defiende a sus padres, maestros y a los que abusan de él. En algunos niños el trauma se intensifica tanto que finalmente reconocen que hay algo malo en los adultos que lo agredieron. Pero estos casos son una excepción. El niño en edad escolar que vive dentro de usted era una personita deliciosa, entretenida y encantadora. Le encantaba juntarse con sus amigos y estaba ansioso y curiosa por aprender. Desorden del crecimiento. Si este último punto es verídico, entonces ¿por qué tantos niños odian la escuela y la encuentran aburrida y coercitiva? La razón es que a menudo la educación es fuente de herida espiritual. En la mayoría de las escuelas públicas se supone que todos los chicos de 10 años se hallan en el mismo nivel de madurez. Esto es patentemente falso. Su niño interior de edad escolar pudo haber sido herido simplemente por estar en el grupo equivocado, en el momento inadecuado. Nuestras escuelas y prisiones son los únicos lugares del mundo donde el tiempo es más importante que el trabajo a desarrollar. Si usted y yo nos dirigimos a las Bermudas al mismo tiempo, y yo llego ahí una hora antes que usted, eso no significa que usted no llegue a las Bermudas. En nuestras escuelas, si usted no aprendía geometría tan aprisa como otros niños de su edad, reprobaba esa materia. En mi opinión, la geometría no es una habilidad para la supervivencia. Pero el hecho es que su niño interior puede haber sido castigado por inmaduro. El mismo sistema de calificación es muy vergonzante y deprimente. Impone constante presión a un niño para memorizar.
Es claramente perfeccionista. Como ocurre con todos los sistemas perfeccionistas, uno nunca puede estar a la altura, lo cual genera una sensación en uno de ser un inepto. Después de todo, si usted es usted y no hay otro como usted, ¿con quién lo estamos comparando? En realidad, todos los sistemas perfeccionistas nos comparan con el producto de las proyecciones mentales de alguien. Cuando los niños fracasan en la escuela, eso les provoca un gran dolor, se sienten inferiores, lo que provoca un ser lastimado, no estoy bien. Si les va bien, se crea otro tipo de problemas. Todo en la vida se convierte en una potencial calificación de 10. La ejecución correcta se considera la base de todo. Nuestro sistema escolar, como el familiar, tiene problemas. No proporciona ambientes que afirmen quiénes somos. No nos trata como las personas únicas que verdaderamente somos. No hay dos personas iguales. Milton Erickson declara, no hay dos personas que comprendan la misma oración de la misma manera. El niño que vive en su interior, cuando asistía a la escuela, fue apresado por la carga de apegarse al sistema escolar perfeccionista. Ya sea porque perdió las esperanzas en su posibilidad de éxito y la abandonó, o se ajustó al proceso, acallando su espíritu. Robert Bly, un poeta profundamente conmovedor, escribió acerca de la pérdida de su hermano. En el poema que aparece al principio de este capítulo, el hermano de Bly es su maravilloso niño espontáneo, la parte que desea dejarse crecer el cabello y beber agua con las manos. Esto es lo que perdió cuando acudió a la escuela. Las escuelas premian la conformidad y la memorización, más bien que la creatividad y la singularidad. Muchos de nosotros, que nos convertimos en estudiantes con 10 de calificación, nunca desarrollamos un verdadero sentido de competencia. Pasé una parte importante de mi vida tratando de curar la herida causada por el esfuerzo de superación. No importó cuántas calificaciones perfectas obtuve. No sirvió para curar mi herida espiritual. En lo profundo, el niño herido que vive en mi interior se sentía solo e inadaptado. Muchos de nosotros nunca aprendimos habilidades sociales, porque estábamos muy ocupados intentando sacar calificaciones perfectas. Nos divertíamos muy poco en la escuela porque nos presionaban demasiado. Además de que sabíamos que la excelencia académica nos alejaba con frecuencia de nuestros compañeros. Actualmente, los aspectos más creativos de mi vida son humorísticos y llenos de curiosidad. Yo me he divertido escribiendo este libro, leyendo, aprendiendo y creando series de televisión durante los últimos años. A lo que me dedico es a producir aprendizaje incidental, que es motivado sencillamente por la necesidad o deseo de saber algo. Se centra en las emociones y está lleno de asombro. El maravilloso niño que ve en usted lo practica con naturalidad. Usted comenzó su aprendizaje incidental como un curioso bebé que exploraba el mundo. Pero después algo lo hizo retrasarse, nos sucede a casi todos nosotros. Se lo obligó a conformarse, se lo obligó a aprender temas que lo aburrían. Desafortunadamente, el enorme progreso en la reforma educativa, que comenzó hace 20 años y que presencié cuando era maestro de preparatoria, no ayuda a los niños heridos en edad escolar que viven en algunos adultos actualmente. Si bien existen maestros animosos, creativos y colaboradores, también hay profesores airados y abusivos. Estos maestros proyectaron su propio niño interior de edad escolar, herido y airado, en sus estudiantes. Su niño interior puede haber sido victimado de esta manera. Es posible que usted tuviera cerca a otros niños para legitimizar su dolor, pero ellos no tenían poder para cambiar nada. En algunos casos, sus mismos compañeros fueron los agresores. Los niños pueden ser crueles. Recuerde El Señor de las Moscas, de William Golding. Recientemente me reuní con un amigo de la escuela a quien no había visto en 40 años. Pasamos 2 maravillosos días recordando nuestras vidas. Poco a poco reviví trozos de su infancia atormentada. La primera parte de su vida fue una interminable tortura infligida por los muchachos mayores de nuestra escuela. A menudo se escondía en la sacristía de la iglesia para rogar a Dios que lo ayudara a entender por qué le pegaban, ridiculizaban y lastimaban tanto. ¿Por qué? Todo lo que él quería era formar parte del grupo. Lloré al escuchar su historia. Me sentí avergonzado porque evidentemente yo habría sido su amigo, si nadie me hubiera visto. La vergüenza causada por el grupo de compañeros era tan intensa, que no podía haberme arriesgado a que me relacionaran con él por miedo a que me acosaran a mí.
Me alegra informar que sobrevivió brillantemente a todo eso, aunque no sin que su niño interior quedara con algunas profundas cicatrices. Hablar con él desató recuerdos de otras víctimas de cruel ridiculización por sus compañeros de grupo. Las niñas que eran demasiado gordas, los niños con narices raras, los que tenían deformidades físicas, los que no practicaban deportes. Mis archivos están llenos con las historias de hombres y mujeres que estaban afectados de vergüenza física o cultural. Sus maravillosos seres eran rechazados porque provenían de México o de otros países, o porque eran judíos. Se les atormentaba porque tartamudeaban, o eran torpes o vestían pobremente. Sus mismos compañeros preservaban el perfeccionismo físico que establecía la cultura. Ningún niño en edad escolar es realmente detestable, por más que algunos parezcan torpes. Simplemente son toscos y se encuentran en plena formación, pero merecen nuestro respeto y ayuda para que desarrollen sus capacidades. Cuestionario. Ahora probablemente usted ya sea hábil para escribir historias personales. A propósito, si está trabajando sobre una etapa determinada y de pronto recuerda algo de una anterior, eso es estupendo. Escríbalo y utilícelo en cuanto sea oportuno. Una vez que se inicie esta clase de trabajo, es muy común que los recuerdos broten ocasionalmente. Mientras más entre en contacto con su niño interior herido, más conocerá de su infancia. Al entrar en ese estado de conciencia, usted empieza a recordar más cosas. Ahora escriba la historia de su niño interior de edad escolar. Recuerde, este periodo cubre su vida desde alrededor de los 6 años hasta los inicios de la pubertad, es decir, cuando se está generalmente en el segundo año de secundaria. Con la pubertad emergerá toda una nueva y sofisticada habilidad mental. Hablaremos de esto en el próximo capítulo. Como guía usted podrá tomar su edad escolar año por año. Utilice los siguientes puntos si le parece apropiado. Figuras de adultos significativas. Además de los padres, estas incluyen a sus maestros, su sacerdote o guías y niños de mayor edad. Escriba el nombre de cada persona y señale si lo ayudaba o lesionaba espiritualmente. Ayudar significa que estuvo presente verdaderamente apoyándolo y que lo estimaba por lo que usted valía. Fomentaba su yo soy. Las personas que lo lastimaban espiritualmente eran las que lo avergonzaban permanentemente. Piedras angulares. Señale los 3 eventos más importantes de cada año. Por ejemplo, yo escribí 6 años de edad. 1. Inicié el primer año escolar. 2. Me oriné en los pantalones y me hicieron sentir avergonzado ante mis compañeros de clase. 3. Mi papá permanecía en casa más tiempo que antes. 7 años de edad. 1. Pasé al segundo año escolar. 2. Me dieron un tocadiscos como regalo de Navidad. 3. Papá perdió nuestro automóvil. Tuvo un accidente en el automóvil de mi abuelo. Continúe con esta lista hasta llegar alrededor de los 13 años. Incluya todos los recuerdos que le surjan, sean agradables o desagradables. Sucesos traumáticos. Son las experiencias que han causado un grave daño espiritual. Por ejemplo, cuando tenía yo 9 años, mi padre abandonó por primera vez a mi madre. Después estos abandonos se hicieron cada vez más prolongados con el paso de los años. Tal vez siempre ha recordado un suceso pasado que parecía más bien trivial. No sabe por qué lo recuerda, pero siempre lo tuvo presente. Esto puede significar que en cierta forma usted sufrió alguna violación. Por ejemplo, siempre he recordado un incidente que ocurrió cuando tenía 5 años. Un vecino mío adolescente hizo que mi hermana, que a la sazón tenía 6 años, le tocara el pene. De alguna manera supe, sin saberlo realmente, que estaba presenciando algo muy grave. Eso no se parecía a mis escarceos sexuales, con 2 niñas vecinas, ocurridos 2 años más tarde. Nosotros éramos de la misma edad y nuestras actividades eran principalmente simbólicas. Lo que le sucedió a mi hermana fue en verdad molesto. Ahora entiendo por qué me perseguía ese recuerdo. Comparta la historia de su niño de edad escolar con una persona de apoyo. Lea su historia a un amigo, a su esposa, a su tutor o a su terapeuta. Tómese su tiempo e intente recordar si sufrió violaciones en ese periodo. En especial considere el sistema escolar como dañino espiritualmente. Sea concreto respecto a cómo usted no pudo ser usted mismo en la escuela.
Anote cualquier abuso sufrido a manos de maestros u otros niños. Percibamos los sentimientos. Consiga algunas fotografías de cuando asistía a la escuela primaria. Lo ideal sería que obtuviera una de cada año. Quizá tenga por ahí una foto con sus compañeros de clase. Compare las fotos con las cosas que he escrito acerca de esa edad. Por ejemplo, yo noté cómo cambiaron mis expresiones faciales en las diferentes fotos. A menudo se puede notar el daño y la tristeza en el rostro en cada periodo de la vida. Las fotos lo ayudan a conectarse con su reprimido dolor emocional, o bien usted puede ver su rostro impasible, sin denotar emociones. Para los 7 u 8 años usted había empezado a desarrollar sus más sofisticadas defensas del ego. Usted ha aprendido a entrar en su cabeza y bloquear sus emociones, tanto pretéritas como actuales. Escribamos un mito o cuento fantástico. En esta edad me gusta introducir un nuevo y poderoso ejercicio: escribir un cuento fantástico acerca de la infancia. Si la escritura de caras que hemos realizado previamente funciona para usted, por favor, continúe empleándola. Como en los capítulos anteriores, escriba 3 cartas, una a su niño de edad escolar, otra a usted desde su niño de edad escolar y una a sus padres y maestros. Dígales qué fue lo que necesitó de ellos y que no le dieron. Su cuento fantástico puede versar sobre uno o varios sucesos ocurridos durante sus años de escolar, o sobre un suceso anterior que lo haya afectado fuertemente. Los cuentos fantásticos andan rondando su cerebro racional. Su historia puede referirse a los animales, una mamá y un papá osos, o a los dioses o reyes y reinas. Su historia debe constar de 2 partes. Una empezará con la frase "había una vez", y en ella describirá sucesos seleccionados por usted, señalando específicamente cómo crearon la herida espiritual. La otra debe comenzar así, y cuando ella barra diagonal él creció, y debe enfocarse en los posteriores efectos dañinos para la vida que generó esa herida espiritual. No se preocupe si no recuerda un importante suceso traumático. Usted puede haber tenido una infancia crónicamente deprimida o llena de ansiedad, o puede haber sido desatendido. Como debe de haber adivinado, la parábola del duende tierno es una adaptación de un mito que yo escribí. Aquí está otro ejemplo, realizado por uno de los participantes de mis sesiones terapéuticas. El padre de ese hombre era rico y se casó con su madre porque la embarazó durante una borrachera. Su abuelo materno amenazó a su padre con demandarlo si no se casaba con su madre. A los 6 meses se divorciaron. Su padre pagó generosamente y le pidió que se mudara a otra ciudad, como parte del arreglo. Su madre, que tenía 17 años, empezaba a aficionarse a las drogas. Y también era adicta del sexo. Le pagó a una campesina para que cuidara a su hijo. Se lo dejaba durante meses. Finalmente se casó y se mudó a otra parte, abandonándolo totalmente. Mi cliente sufrió de abuso físico, sexual y emocional por parte de la campesina. Era un fracaso en la escuela y se escapó a los 16 años. Desde ese momento, su vida fue una telenovela de empleos mediocres y relaciones abusivas con las mujeres. Lo escribió así. Había una vez un poderoso rey llamado John. Se casó con una pobre campesina llamada Gretchen porque se emborrachó una noche, hicieron el amor y la embarazó. Debido a que ese era un matrimonio vergonzoso, mantenía oculta a Gretchen. Finalmente la mandó al exilio en una isla lejana. Al niño que nació también se le dio el nombre de John. Su madre, que deseaba conservar el amor del rey John, pensó que él podría volver a llamarla cuando viera al pequeño príncipe y supiera que ella le había dado su nombre. Así que visitó al rey para enseñarle a su hijo. El rey John estaba furioso. Sabía que el pequeño príncipe tenía sangre real, pero odiaba a Gretchen, porque le hacía recordar su vergüenza. El rey decretó que ella y el pequeño John fueran enviados a otro país, al otro lado del océano, a cientos de kilómetros de distancia. A Gretchen se le entregó una enorme suma de dinero y se le hizo jurar que nunca le contaría al pequeño John el secreto de su nacimiento. Gretchen odiaba al pequeño John. Le impedía hacer lo que deseaba. Ella quería beber y devanear con los hombres. Culpaba al pequeño por estar en el exilio. Finalmente le pagó a una anciana para que lo cuidara. Esa mujer lo golpeaba y le daba solo lo indispensable para comer. Aunque era en verdad un príncipe de sangre real, el pequeño John pensaba que era hijo bastardo de aquella miserable mujer.
Los otros niños se burlaban de él debido a los harapos que usaba. Fracasó en la escuela porque le daba miedo contestar a las preguntas que le hacían. Nunca tuvo tiempo para estudiar, porque estaba muy ocupado con sus quehaceres domésticos. Cuando creció, se escapó del hogar. No tenía dinero y, como no había terminado la escuela, el único empleo que pudo encontrar era hacer limpieza en una tienda. Tuvo una relación tras otra. En todas ellas era rechazado. Todas las mujeres que elegía lo criticaban y humillaban. Una vez que usted haya escrito su historia, es muy importante que se la lea a la persona que lo apoya. Esta narración puede ayudarle a sentir su abandono. También puede ayudarle a ver la relación de no ver satisfechas sus necesidades de dependencia durante el desarrollo y la consecuente historia de su vida. Aliviamos nuestra vergüenza recurrente cuando entendemos que lo relacionado con un niño adulto es lo que nos sucedió a nosotros y no lo que somos realmente. El ver cómo representamos nuestras necesidades de la niñez no satisfechas nos ayuda a reducir nuestra vergüenza recurrente. Si usted está trabajando con un compañero, cambien de lugares para leer. Cuando su compañero lea su historia, dele la respuesta que le indiquen sus sentimientos. Abrácelo y cuídelo, si siente que es conveniente. Si trabaja en grupo, permita que cada persona lea su historia. Cuando termine, haga que cierren sus ojos mientras cada persona del grupo le da una cálida respuesta. Papeles disfuncionales del sistema familiar. Evoque cualquier papel nuevo que haya asumido durante los años de edad escolar y trabaje con él como lo hizo en el capítulo 6. Sugiero que se concentre principalmente en los papeles vinculantes generacionales cruzados porque le robaron a usted un saludable modelo de papel sexual. Los papeles que a menudo representa uno son el hombrecito de mamá, el esposo sustituto de mamá, la hermana de mamá, la mejor amiga, la mamá de mamá, la pequeña princesita de papá, la esposa sustituta de papá, el mejor amigo de papá, el papá de papá. Es importante percatarse de que los papeles de esposa sustituta y de padres de los padres no se limitan a la vinculación con el sexo opuesto. Una niña puede ser el esposo sustituto de mamá, un chico puede ser la esposa sustituta de papá. En todos los casos, el niño está cuidando al padre. Esta es una inversión del orden de la naturaleza. Concéntrese en las perjudiciales consecuencias de estos papeles. En Jamie, por ejemplo, cuyo padre era un alcohólico y abandonó a la familia cuando el pequeño tenía 6 años. Entonces su madre tenía 26 años. Ella no tenía una gran preparación y había procreado además a otros 2 niños. Jimmy, el mayor de ellos, trabajó en lo que pudo desde los 7 años. Se convirtió en una gran ayuda para su madre. Durante horas se sentaba junto a ella, y la consolaba mientras ella lloraba por su vida desdichada. Él la consideraba una santa y hacía todo 10 que podía por ella. Jimmy nunca advirtió, ningún niño lo hace, que, cuando él lloraba, su madre lo avergonzaba o lo apartaba de sus sentimientos. Le hablaba del maravilloso abuelo que había tenido y de lo afortunado que había sido vivir en una casa donde había alimento en abundancia, mientras que en Latinoamérica los niños se morían de hambre. A los 21 años, Jamie se unió a las budistas Zen, convirtiéndose en monje célibe. Unos años después dejó el monasterio para involucrarse con una serie de mujeres. Siempre hallaba mujeres necesitadas a quienes salvar. Su matrimonio fue un remolino de retiro y conflicto. Jimmy odiaba a sus hijos adoptivos. Anteriormente había tenido un romance que provocó que se comportara compulsivamente en lo referente al sexo durante 10 años. Finalmente, su esposa se divorció de él. La historia de Jamie es clásica de muchos hijos que representan el papel de esposo sustituto. Con frecuencia se vuelven a la religión o a la espiritualidad célibe. De esta forma se mantienen fieles a su madre. O son incapaces de cumplir un compromiso con cualquier mujer. Como ya están comprometidos con la madre, comprometerse con otra mujer equivaldría a cometer adulterio emocional. A tales hombres se los denomina niños moscas, porque se alejan volando de cualquier compromiso. También se los llama Peter Pan, ya que nunca llegan a madurar, nunca abandonan a su madre. Jamie acudió a mí a los 51 años, airado y solitario. El papel de esposo sustituto que representó le había costado mucho. Sentía que le importaba solo si cuidaba de mujeres necesitadas como su madre. De hecho, nunca fue amado por lo que era. Su yo auténtico, su niño preescolar interior herido,
nunca había sido reconocido. En el capítulo 12 se incluye un ejercicio correctivo para romper estos embrollados papeles. Afirmaciones. Las frases para su niño interior de edad escolar son las siguientes. Pequeño Juan, puedes ser quien eres en la escuela. Puedes actuar como eres y yo te apoyaré. Está bien que aprendas a hacer las cosas a tu manera. Es correcto pensar en cosas y ensayarlas antes de aceptarlas como tuyas. Puedes confiar en tus propios juicios, solo necesitas aceptar las consecuencias de tus elecciones. Puedes hacer las cosas a tu manera, y si no estás de acuerdo con algo, no hay problema. Te amo tal como eres, pequeño Juan. Puedes confiar en tus sentimientos. Si tienes miedo, dímelo. Está bien tener miedo. Podemos hablar al respecto. Puedes elegir a tus propios amigos. Puedes vestirte como se visten otros chicos, o puedes hacerlo a tu gusto. Mereces tener las cosas que quieres. Estoy dispuesto a estar contigo pase lo que pasare. Te amo, pequeño Juan. Meditación de edad escolar. Agregue lo siguiente a su introducción general. Haga una pausa de 20 segundos en cada intervalo. ¿Cómo se vivía en su casa cuando usted empezó a ir a la escuela? ¿Recuerda el primer día en que asistió a cualquiera de los diferentes años escolares? ¿Tenía una caja para su merienda? ¿De qué manera se trasladaba a la escuela? ¿Temía ir a la escuela? ¿Algunos chicos agresivos lo intimidaban? ¿Quién era su maestro o maestra favorito? ¿Era hombre o mujer? Imagine el patio de juego de la escuela. Véase en él en edad escolar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ropa usa? Acérquese e imagine que usted puede convertirse en ese niño. Ahora usted es un joven escolar. Lo ve a usted adulto como un sabio y amable mago. Escuche al adulto que tiene enfrente. Escúchelo decirle cosas tiernas y cariñosas. Si está solo, grabe las frases dirigidas al niño interior herido de edad escolar. Con un compañero, exprese las frases a su compañero. Con un grupo, deténgase aquí y elabore un ancla. Solo o con un compañero, después de haber terminado con las frases, la meditación continúa. Permita que fluyan sus sentimientos. Despídase de su amable mago y abrácelo, si quiere. Lentamente conviértase otra vez en adulto. Diga a su niño interior de edad escolar que usted estará presente para apoyarlo de ahora en adelante. Dígale que puede contar con usted. Para grupos, si está trabajando en un grupo, agregue lo siguiente después de haber creado su ancla. Esta conclusión es para todos, ya trabajen solos, con un compañero o con grupo. Haga una pausa de 10 segundos después de cada intervalo. Empiece a avanzar en el tiempo. Recuerde su escuela secundaria. ¿De qué color es? Reconozca a su mejor amigo de la secundaria. Evoque su canción favorita cuando era un adolescente. Avance en el tiempo y descubra sus primeros años de adulto. Observe la casa en que vive ahora. Vea su cuarto. Now, ¿dónde está usted ahora? Sienta la energía subir por sus piernas. Respire profundamente. Exhale ruidosamente. Siéntase plenamente en el presente, restaurado en mente y cuerpo. Abra los ojos. Si está solo, reflexione sobre esta experiencia. Escriba cómo se siente. Si está con un compañero, comparta su experiencia. Si se encuentra en un grupo, describan por turno lo que representó esta experiencia para ustedes. Y usted ha recobrado su niño de edad escolar. Y usted puede cuidarlo. He aquí una imagen mía recobrando al niño interior de edad escolar.